Y también sale de este Congreso un compromiso que llevaré a término. Avanzaremos aboliendo la prostitución que esclaviza a las mujeres en nuestro país. Bienvenidos, amantes de la vida en bohemia y el amor mercenario. Por una parte, me alegra volveros a traer un vídeo gracias a quienes son ya los sponsors oficiales del canal, Escort Advisor, el buscador número 1 de scores con reseñas reales. Por otra, me apena ser portador de malas noticias, y es que corren malos tiempos para el sector, que sufre un acoso generalizado, impensable hace apenas poco tiempo y además de una violencia extrema. Como muestra, han cerrado varias de las webs de publicidad de prostitución más importantes de España. Primero Pasión el año pasado y luego siguieron el mismo camino Sustitutas, Mil Eróticos y Slumi. Y es que el gobierno, a través del Ministerio de Consumo, está bloqueando el acceso a las webs de publicidad de prostitución. Primero anunciaron que perseguirían a las webs del sector. Luego avisaron del inicio de expedientes sancionadores. Y el mes pasado dieron órdenes a los diferentes operadores de Internet, como Movistar o Vodafone, para que bloqueasen estas webs. Si se trata de acceder a cualquiera de estas páginas, aparece esta simpática pantalla en la que nos anuncia que la página web está interrumpida temporalmente. Pero realmente, ¿en qué consiste todo esto? ¿Cómo nos afecta? ¿Podemos hacer algo al respecto? En este vídeo os lo cuento. Espero que lo disfrutes y si te gusta, que lo compartas. Por cierto, ¿a que te gustaría ahorrarte 10 euros en tu próxima compra en Amazon? Pues atento, porque gracias a Escort Advisor lo puedes hacer. Te explicaré cómo al final del vídeo. Dentro intro. Antes de nada, un poco de historia. Todo esto viene de mucho tiempo atrás. En concreto, fue en la segunda legislatura de Zapatero, cuando todavía tenía peso la prensa escrita, que varios medios, y curiosamente de ambos extremos del panorama político, como Público y La Razón, comenzaron alardeando de no admitir publicidad de prostitución, a pesar de que la que ellos recibían pues, era residual, porque esta se publicitaba sobre todo en los periódicos locales. Por aquel entonces, el PSOE había creado el flamante Ministerio de Igualdad, cuya primera titular fue Viviana Aido. Vamos a recordar aquellos tiempos. Estamos hablando de una publicidad que no solo atenta contra la dignidad de las mujeres, sino que efectivamente contribuye al éxito de un negocio que se basa en la explotación de las mujeres. Y luchar contra la misma es una prioridad para este Gobierno, como me consta que lo es para este Parlamento, y espero que también para toda la sociedad. Por supuesto, también para los medios de comunicación, por el papel imprescindible que juegan en la transmisión de roles y de valores. La lucha contra la prostitución es muy vendible ante cierto tipo de público. Se nos presenta un problema gravísimo y además muy extendido, pero que es invisible para nuestros inexpertos ojos. Sería un asunto tan importante como difícil de detectar. No sé si os va sonando un poquito la historia, porque también vemos este modo de actuar con otras cuestiones. Aquí podéis escuchar a otro alto cargo socialista que en cuestión de segundos nos lo explica en la jerga feminista. Los anuncios de prostitución y de contactos en los medios de comunicación siguen siendo la rémora de una sociedad patriarcal y machista que sigue considerando a la mujer un objeto y la cosifica, y que además subyace a un problema latente y tan persistente y lamentable en nuestra sociedad como es la violencia de género. Ante una manifestación tan lamentable del machismo y del menosprecio hacia la mujer, hacia su cuerpo, hacia su integridad física y moral, cualquier medio de comunicación que se considere libre y con una verdadera vocación de servicio público al ciudadano debe de eliminar de cualquiera de sus formatos, ya sea prensa, radio o televisión, este tipo de anuncios. Pero no se quedaban aquí en señalar únicamente principios morales. No, ni mucho menos. Venían haciendo continuas campañas publicitarias y reportajes en las diferentes cadenas de televisión hablando sobre la existencia de unas terribles y despiadadas mafias que estarían controlando todo el mundo de la prostitución.
como consecuencia de ello, habría que suprimir los anuncios para combatir el delito. Como es sabido, y los datos lo reflejan así, estos anuncios no son en su mayoría más que una tapadera de las grandes mafias que esclavizan y torturan a las mujeres. Claro, si las cosas fuesen así, el relato cuadraría perfectamente. Y eso es lo que piensa cualquiera que se haya informado exclusivamente en base a los medios de comunicación o a las numerosas campañas publicitarias creadas por las diferentes administraciones públicas. Sin embargo, muy poca gente se atrevía a defender abiertamente estos anuncios. Solamente lo hicieron algunos periodistas, políticos u otras personalidades con una larga trayectoria en defensa de la libertad. Un ejemplo de ello fue el fundador y entonces director del periódico El Mundo, Pedro José Ramírez. Mientras unos atacaban a los anuncios por favorecer el crimen organizado y otros los defendían, pues consideraban que no había nada de malo en ellos, la policía investigaba esta publicidad y hacía redadas, la más famosa de las cuales fue la llamada Operación Afrodita, en el ya lejano verano del 2010. Esta fue la mayor operación contra la prostitución que jamás haya tenido lugar en nuestro país. Y se tuvo como paradigma de lo que escondía la prostitución. Mujeres cautivas, obligadas a prostituirse, controladas por complejas organizaciones delictivas. Se alardeó mucho de haber liberado a 350 mujeres y detenido a 105 proxenetas. Un gran éxito policial del por aquel momento ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. De manera inmediata, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechó para posicionarse declarando que estos anuncios debían ser puestos fuera de la ley. Incluso muchas de las personas que previamente habían apoyado esta publicidad o eran neutrales al respecto, pasaron a tomar partido por las tesis del gobierno. Era lógico, viendo los resultados de los operativos policiales. ¿No os parece? Por aquella época yo tenía un blog sobre prostitución llamado Barrio Rojo, que sigue estando disponible, aunque ya no lo actualizo. Y os invito a leerlo si os interesa el mundo del sexo comercial. Comenzaron a escribirme varias personas que aseguraban haber trabajado en los locales clausurados e incluso personas que habían sido rescatadas. Me hice eco de lo que decían, pero era consciente de que el impacto que podía tener mi blog era sumamente limitado y de que los medios convencionales no tenían el menor interés, y no ya solo en cuestionar la información oficial, sino simplemente en contrastarla. Unos meses antes había escrito a más de 30 medios porque había conocido en persona a varias chicas presuntamente liberadas en una operación policial, que fueron detenidas y acabaron en los calabozos. Y por eso querían dar su versión de los hechos. Y absolutamente ninguno de estos medios me respondió. Tan solo una asociación que ya no existe, llamada el colectivo Etaira, se atrevió a denunciar que todo era una maniobra política en un comunicado llamado Redadas contra la prostitución. En él se decía, y leo textualmente, los testimonios que hemos recogido nada tienen que ver con lo que ha salido en los medios de comunicación ni en las noticias filtradas por la policía. Por aquel entonces ya había comenzado a detectar que existía un profundo contraste entre la visión que teníamos de la prostitución, quienes la conocíamos de primera mano, como las prostitutas, los trabajadores del sector, empresarios, profesionales que estaban en contacto continuado con estas mujeres y los clientes, frente a quienes sabían de ellas solamente de oídas. Y todo estaba en haber conocido esta realidad de una manera directa y continuada, profundizando en la misma. Y ese era un esfuerzo que sabía que los periodistas, porque ya había hablado con varios, no estaban dispuestos a realizar. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando 11 meses después sale una investigación de los periodistas Esteban Urreiztieta y David Jiménez, en la que relatan que son las propias meretrices quienes les contaron que no solamente estaban ejerciendo voluntariamente y que nadie las obligaba, sino que además estaban deseando volver a trabajar y que el cierre de los locales las perjudicó. Estos periodistas no eran unos cualquiera, sino auténticos profesionales que verdaderamente investigaban las cosas como debe hacerse, con interés
tiempo y medios. Jiménez en su día destapó otro gran fraude, el de la presunta superviviente somálima. A lo largo de los años pude ir conociendo a multitud de personas que habían trabajado en esos mismos locales. Incluso hice un programa de radio con el abogado que llevó el caso y cuyo enlace podéis encontrar en la descripción del vídeo, pudiendo comprobar que la historia que nos contaban los medios nada tenía que ver con la realidad. Y sin embargo, salvo el periódico El Mundo, ningún otro no solo lo investigó, sino que ni siquiera llegaron a retractarse de los bulos que habían difundido. Y así, en repetidas ocasiones, pude atestiguar que la situación real de las prostitutas no tenía nada que ver con la representación que se hacía de ellas en los medios, incluso de aquellas que se nos presentaban como víctimas rescatadas en operativos policiales. Así y todo, el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida, las dos formaciones mayoritarias de la izquierda tradicional en aquel momento, sostenían que la prostitución era inadmisible y había que prohibirla. ¿Cómo le podemos escuchar aquí a Alberto Garzón, quien llegaría a convertirse en ministro de Consumo y bajo cuya dirección se emprendió el acoso y cierre de las webs del que estamos hablando? Es que yo creo que la prostitución es el grado más extremo de violencia de género, porque en la inmensa mayoría de los casos se hace por necesidad económica y por lo tanto hay que prohibirlo sin criminalizar a las mujeres o hombres que se ven obligados, fundamentalmente mujeres, que se ven obligados a esa circunstancia. Por lo tanto, nunca votaremos jamás una ordenanza que intente criminalizar a las mujeres. Las alternativas las has expresado tú misma, al empleo para que pueda desplazarse una mujer desde ese sector a un sector, digamos, en el que haya unas condiciones dignas. Un ejemplo con este que siempre pongo es que algunas personas pueden decir que esas mujeres se declaran como trabajadores del sexo y quieren hacerlo, pero también hay personas que quieren vender un riñón y está prohibido. Es decir, hay cuestiones que tienen más que ver con la propia filosofía y es que no se puede mercantilizar el cuerpo. Los seres humanos somos mucho más que el dinero y por lo tanto no podemos mercantilizar el cuerpo. Hay que dar salidas dignas y que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo, desde luego que sí, pero no mercantilizándolo. Por eso mi posición personal es abolición de la prostitución. A pesar de la prohibición de la publicidad de prostitución por la ley del solo sí es sí, no pudieron cerrar los sitios. Y es que fue el propio Tribunal Supremo el que se pronunció en contra de cerrar las webs sin autorización judicial, como es lógico. Así que optaron por la genialidad de obligar a los diferentes proveedores de Internet a bloquear todas estas webs. A lo que estas pues, han respondido de maneras ingeniosas. Por ejemplo, modificando su URL. Es decir, que por el momento se ha esquivado la bala, pero parece que solamente es cuestión de tiempo que den en el blanco y de hecho, como comenté, ya hay varias webs que han cedido a la presión y prefirieron rendirse antes que combatir. El cierre de webs es una medida netamente prohibicionista, ya que no se ofrecen alternativas para las prostitutas. Sencillamente se pretende cortar de raíz su manera de llegar a los clientes, lo que, como señala esta trabajadora sexual en un programa reciente del canal Experto en Igualdad, las lleva a trabajar en locales de terceros. En tu caso, ¿cómo te han afectado estas medidas abolicionistas que hemos estado comentando, lo de prohibir los anuncios o multar a los clientes en algunas localidades? O sea, ¿te ha afectado alguna de estas medidas? Sí, claro, porque al final si tú no te puedes publicitar, no puedes generar nuevos contactos y no puedes seguir haciéndolo. Te quitan una manera súper importante para ejercer este trabajo. Y sobre todo porque si a un grupo de personas, porque somos un colectivo al final muy grande, las trabajadoras sexuales que decimos que lo hacemos porque queremos. Entonces, si le quitas a esas personas la manera que tienen de hacerlo de una forma segura, ¿qué va a pasar con ellas? Nadie se ha planteado qué va a pasar con esas personas. Ahí está la cosa. Van a ir a buscarlo a otro sitio donde realmente sí se van a generar abusos y donde realmente sí va a haber un problema. A las prostitutas no las dicen, toma, aquí tienes una alternativa viable si quieres dejar tu actual ocupación. Se les dice, te quedas sin trabajo y ahora te buscas la vida, guapa.
Ponte a trabajar y deja de ser, perdonad, una guarra. Así que ya veis, estamos ante un nuevo ejemplo de medida que, mientras dice que pretende castigar al sector de la prostitución, en quienes más se ceba es en las personas más vulnerables. ¿Afecta esto a las webs? Pues relativamente. Todavía se puede seguir accediendo a ellas a través de VPNs y de ciertas funcionalidades de navegadores avanzados. Por poneros un ejemplo que vais a entender perfectamente, esto es un poco como la turra que nos está dando ahora YouTube con la publicidad. Yo era de los que ponían Adblock, luego uBlock, y también, bueno, pues a veces te hacen cambiar de navegador. Hay gente que logra evitarla y otros que se hartan y pasan por el aro. Pues así están jugando al gato y el ratón en algunas páginas. Otras sencillamente han decidido cambiar el dominio, como es el caso de Escort Advisor, que tiene una nueva web que podéis ver aquí. Lo peor de todo es que hacen el caldo gordo y no van solamente contra la publicidad o contra lo que se suponía que molestaba, que era el uso de imágenes sexualizando a las mujeres, sino que también van contra webs de reseñas como Escort Advisor, en el que los propios usuarios comparten sus experiencias y pues así pueden avisar si una chica pues mete prisas o no es la misma que las fotos o se hace determinados servicios. Es decir, se persigue simplemente hablar del tema. Es como si prohibieran que los clientes de un restaurante, de un hotel, de una aerolínea contasen cómo les ha ido. Absurdo, ¿verdad? Pues además, mirad lo que defendía en su momento el ya exministro Garzón. Pues nosotros tenemos varias líneas de trabajo. Una de ellas es la que se conoce como el Nutri-Score, que es un etiquetado frontal para que cualquier persona cuando vaya al supermercado vea con una identificación muy rápida si ese producto que va a consumir es saludable o menos saludable. Es una primera información que va a permitir, eso está hecho en algunos países como en Francia, es una primera información que va a permitir que la toma de decisiones sea razonablemente dirigida hacia el consumo saludable. Después tenemos incentivos fiscales y desincentivos fiscales. Queremos promover, nosotros no le decimos a nadie lo que tiene que comer, pero los científicos han dicho que hay una serie de dietas y una serie de líneas de consumo que son mejores para el organismo. Por lo tanto, queremos incentivar ese tipo de consumo. Hablamos de frutas, hablamos de verduras, hablamos de otra serie de productos y desincentivar aquellos que al final tienen efectos nocivos en nuestra salud. Vamos a ver si lo entiendo. Si se trata de información nutricional, los consumidores sí deben contar con suficientes elementos de juicio para poder tomar las mejores decisiones posibles. Vale, lógico. Pero con la prostitución no. Es este doble rasero lo que me pone enfermo. Que la lógica que se emplea sobre prostitución sea radicalmente distinta de la que existe sobre cualquier otra actividad. Entonces, ¿por qué no es una buena idea prohibir estos anuncios de manera general? Pues tengo varias razones, mira. Primera, porque es una medida a la que se oponen unánimemente todas las prostitutas. Las imágenes que estáis viendo son de varias protestas de colectivos de prostitutas en contra de una ley en Estados Unidos llamada FOSTA, que es el acrónimo de Fight Online Sex Trafficking Act, y que bajo la excusa de combatir un delito censuró todo el contenido que pudiera promover el trabajo sexual. Esto es únicamente una prohibición encubierta, que aplica represión sin interesarse por la suerte de las prostitutas y que limita aún más sus opciones. En pocas cosas existe un consenso tan generalizado. Todavía no me he encontrado a la primera prostituta a favor de prohibir los anuncios. Segundo punto, porque todavía no se ha demostrado, antes al contrario, que los anuncios se cubran a esas mafias criminales o se les pueda vincular con delito alguno. La prostitución precisamente es una de las actividades que se pueden ejercer con mayor autonomía, ya que no se necesita a nadie más casi para nada. Es verdad que existen negocios conexos como los anuncios o las habitaciones para desempeñar su actividad, pero esos son servicios que son contratados expresamente por las prostitutas y que ellas buscan de manera activa. Tercera razón, porque las propias ONGs que trabajan en este ámbito, como ACLAD, Genera o CATS, señalan que debido a esta clandestinización resulta mucho más difícil poder llegar a las chicas, localizarlas y de este modo poder prestarlas algún tipo de servicio o ayuda.
Esto enlaza con el punto anterior. Si se sabe dónde encontrarlas, también se podrían investigar posibles delitos. Y de hecho, ya hay quienes apuestan por trabajar con los clientes para que seamos un medio de detectar cualquier tipo de irregularidad o situación abusiva, algo que nos beneficia a todos. Y la cuarta y última razón sería por la propia utilidad de las webs para recopilar información. Mientras la hora defenestrada Irene Montero pretendió gastar más de 100.000 euros en saber cuántas prostitutas había en España, lo cual, dicho sea de paso, es una cantidad irrisoria para hacer un estudio de semejante magnitud a nivel nacional. Y además fue algo que se evidenció, porque en el concurso pues quedó desierto. Nadie ni siquiera quiso hacerlo. Resulta que un buscador como Escort Advisor nos ofrece los datos que ha recopilado gracias a su capacidad de indexar diariamente todos los anuncios publicados en las principales webs de Escort de España, permitiéndole de esa manera obtener una imagen clara y representativa del sector. Y esto es porque con más de 2 millones de usuarios únicos al mes en España, puede realizar una radiografía que permite saber muchos datos sobre la prostitución en nuestro país. Así podemos, por ejemplo, saber el número de escorts por cada 1.000 habitantes en cada provincia, lista que encabeza Lugo. También podemos averiguar de dónde vienen los usuarios de la página. Así encontramos que el perfil mayoritario del consumidor de sexo de pago es un hombre de entre 45 y 54 años, residente en la provincia de Madrid. Asimismo, nos permite fijarnos en la participación de los usuarios en la web. Así apreciamos que hubo un aumento significativo de reseñas respecto al año anterior. La falta de información clara en los asuntos online, debida a la prohibición establecida por la ley del solo sí es sí, podría estar explicando este incremento. O podemos averiguar cuáles son los términos de búsqueda más populares y ver que los términos más buscados están relacionados con encontrar a chicas profesionales en la zona de Madrid. Y si bien me podríais decir, espera un momento, John, pero es que estos son datos limitados, parciales, porque solamente se refieren a las escorts que se anuncian y a los clientes que entran en la web. Y yo os diré, cierto, pero es que todos los estudios hasta el momento han sido siempre parciales. Así, por ejemplo, los que se han considerado como los más completos hasta la fecha, que fueron los informes anuales de la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que son de carácter interno, los hace la Guardia Civil para ella misma. Y solamente los tenemos porque los desclasificó una diputada socialista. Pues esos tienen graves limitaciones, como expresaron sus propios autores en sede parlamentaria, tanto por su ámbito de actuación, que eran clubes de carretera en toda España, salvo Cataluña y el País Vasco, como por su metodología, que eran las actuaciones policiales, vulgo redadas. Así que, hoy por hoy, y debido a su alcance y representatividad, estos datos son de la escasa información que podemos tener para hacernos llegar una idea global del sector. Sí que existen muy buenos estudios al respecto, pero siempre son de ámbito local o provincial, como muchísimo autonómico, y en base a ellos se han hecho estimaciones. Un esfuerzo tan estructurado como el que está haciendo Escort Advisor es muy de agradecer. Y a partir de ahora, ¿qué puede suceder? Pues mirad, no me gusta tomar el pelo a nadie ni endulzaros los oídos, pero es que creo que se vienen tiempos difíciles. Esto va a ser, haciendo la broma, como dice una amiga mía, como una buena polla, duro y largo. Sinceramente, pienso que durante esta legislatura el PSOE va a poner nuevamente sobre la mesa una ley abolicionista. ¿Y esto por qué? Simplemente es un tema muy goloso y una victoria fácil. Por una parte, es de los escasos temas, que yo sepa probablemente el único, en los que tanto el PSOE como el PP, que son las dos principales formaciones políticas en España, se han puesto de acuerdo. El Gobierno necesita alguna victoria y debido a la composición del Congreso, poder aprobar una ley con el apoyo del PP es un verdadero caramelito. Por otra parte, lo de atacar la prostitución siempre es algo que da que hablar, que distrae la atención de otros temas y que les permite colgarse en medallitas. Además, el pasado mes de septiembre, el Parlamento Europeo se pronunció a favor de promover una legislación abolicionista. Y este
es uno de los puntos incluidos en la Agenda 20 y 30. Ya hay muchos países donde han criminalizado todo el entorno de la prostitución, como Suecia, Irlanda o nuestra propia vecina Francia. En nuestro país ya existen numerosos ayuntamientos que han aprobado ordenanzas municipales, que si bien es verdad que solamente afectan a la prostitución ejercida en los espacios públicos, sientan una muy peligrosa advertencia. Ya le hemos visto las orejas al lobo y sabemos que más temprano que tarde va a volver al gallinero. Depende únicamente de nosotros esperarles despiertos y con la escopeta en la mano o seguir durmiendo mientras acaba con todo. ¿Y tú qué puedes hacer? Ya te veo preguntar. Bueno, pero ¿yo qué hago? Ya estás viendo este vídeo, te estás informando y estoy seguro de que vas a hablarle de todo esto a tus amistades. Y te felicito por ello. Pero además, si eres alguien que trabaja en el sector, puedes rellenar el cuestionario que se está haciendo para conocer el impacto de los cierres de espacios publicitarios en la actividad del trabajo sexual y del que te dejo un enlace aquí abajo en la descripción. Solamente te va a tomar 5 minutitos y es totalmente confidencial y ya te agradezco de antemano tu colaboración. Por otra parte, os cuento que la asociación Stop Abolición ha interpuesto un recurso demandando al Ministerio de Consumo, ya que sus servicios jurídicos entienden que la forma en la que se ha hecho esta prohibición mediante bloques web podría no ajustarse a la legalidad. Si queréis saber más o incluso apoyar a esta asociación, os dejo aquí su grupo de Telegram. También puedes ver los vídeos de los youtubers Adrià, Torbe y Experto en Igualdad que han tratado este tema. En la descripción, también ahí te dejo sus vídeos enlazados. E incluso si te interesa aparecer en mi canal, puedes escribirme, ya que deseo que este sea un espacio donde se escuche a quienes conocen el mundo de la prostitución o muestren interés en él. Y ahora quiero premiar a quienes habéis visto el vídeo hasta el final, con la promoción que me han ofrecido los patrocinadores del canal. Es una campaña de la web Escort Advisor que pretende fomentar el intercambio de información y regala 100 vales de Amazon por valor de 10 euros cada uno por cada opinión que se publique siguiendo las instrucciones que podéis ver en pantalla. Es decir, una vez comprobada y aprobada por el sitio y que podéis encontrar en el enlace de la descripción. Esta promoción es válida hasta el 14 de diciembre y pretende animar a los usuarios a escribir reseñas para que éstas se conviertan cada vez más en una herramienta fundamental para afirmar la profesionalidad de la trabajadora y garantizar una seguridad cada vez mayor en las citas. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Si es así, podéis hacérmelo saber dándole un me gusta y si no, decirme en comentarios en qué me lleváis la contraria. Ya sabéis que sois muy bienvenidos a mi canal, que también es vuestro si os suscribís para formar parte de esta comunidad de apasionados del lumiferio. Al hacerlo, YouTube os avisará cuando publique un nuevo vídeo y ya estoy preparando 3. Uno sobre las webs y foros de prostitución. Otro dando mi opinión sobre la promiscuidad y el llamado body count, ya que se está hablando mucho de esto ahora. Y finalmente, otro contando cuál es mi posición sobre la prostitución, que es el que pretendo emplear como vídeo de bienvenida al canal. Así que finalmente he hecho caso a quienes me pedíais vídeos editados. Como diría aquel, pues se vienen cositas. Os mando un enorme saludo y sigo trabajando para ofreceros las respuestas a tantas preguntas que existen sobre la prostitución. Nos vemos.